Este es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Hola hermanos, el día de hoy, 21 de mayo del 2019, es martes de la quinta semana del tiempo de la Pascua. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, sin embargo, ustedes lo saben bien, los que me siguen desde hace algún tiempo, que cuando aparece un mártir o algunos mártires que tienen que ver con América Latina, que son muy cercanos a nosotros, voy a hablar de ellos. Hoy voy a hablarles de 25 mártires, son Cristóbal Magallanes Jara y 24 compañeros mártires que fueron canonizados por San Juan Pablo II en el año 2000, un 21 de mayo. Por eso es que se coloca la fiesta de ellos el 21 de mayo, pero realmente fueron martirizados en diferentes fechas, incluso en diferentes años. En el caso de el que es la cabeza de este grupo, que es Cristóbal Magallanes, él fue martirizado un 25 de mayo de 1927. Él había nacido en 1867, era un sacerdote ya maduro, llamémosle así, de 57 años cuando fue martirizado. Hizo una obra estupenda, un excelente maestro, un excelente catequeta, promotor de las artes en Totatiche, que era el lugar donde él había nacido y que luego fue párroco ahí. Me siento un poco identificado porque yo estoy de párroco en el lugar donde yo también nací. Pero fíjense, no va a ser martirizado ahí, va a ser martirizado en Colotlán. Recuerden, es la época de la Guerra Cristera. Él no promovió en ningún momento, ni ninguno de los mártires que están asociados con él, el uso de la fuerza, el uso de la violencia, pero era una realidad que se estaba viviendo en ese momento frente, recuerden, la desgraciada constitución que se firmó en 1917 en México, que abogaba por la destrucción, la desaparición completa de la iglesia. Es la época, ya lo saben, de Obregón, de Calles, y bueno, por eso tantos mártires que hubo en México en esta época. Él se mantuvo firme hasta el final. Sus frases al final son muy lindas, ¿no? Él perdonando a los que lo iban a fusilar, perdonándoles y haciéndoles ver que él no había hecho nada malo, que sencillamente estaba siendo martirizado y en el fondo lo hacía hasta con gratitud, fíjense, con alegría. Esa es la actitud de las personas que tienen fe realmente. Él sabía el ambiente en el que se vivía en ese momento en México. En nuestros países va creciendo el odio contra la iglesia, va creciendo ese desprecio hacia la palabra que viene de parte de la iglesia y por eso tenemos que mantenernos firmes. Aquí no se trata de hacernos para atrás ni de acomodarnos jamás a los poderes de este mundo. Eso no nos corresponde, eso no nos toca. Lo nuestro, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo sé que he hablado un poquito más el día de hoy, pero fíjense, es que resulta que la primera lectura ya la meditamos y ya la comenté. Fue la primera lectura del domingo pasado, de anteayer. Volvemos pues, capítulo 14 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días llegaron a Listra procedentes de Antioquía y de Iconio unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Talía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Solo el inicio y el final es lo que no hemos leído el domingo pasado. O sea, Pablo es apedreado, dado por muerto. No hay que confiarse con los que tienen el espíritu de San Pablo, no hay que darlos por muertos. Realmente es el espíritu el que vuelve a levantar a Pablo. Y fíjense, regresó a la ciudad, nos dice. O sea, qué valor. Y vuelve a pasar de nuevo por los mismos lugares donde estuvo. Yo se los decía la semana pasada. Qué preciosa la misión de Pablo, La misión de Pablo no es un llegar a tocar la puerta y abandonar a la gente a la que se visitó, sino esa continuidad. La misión es eso, es darle continuidad. Yo subrayé mucho esto el domingo pasado cuando les hablaba, pero quiero subrayar los otros dos elementos. No solo es que Pablo regresa con Bernabé, no solo es que designan presbíteros, la estructura de la iglesia, sino que oración y ayuno. Es decir, miren, una estructura, por muy buena que esté en cualquier parroquia, en cualquier diócesis, si no la hacemos acompañar de la oración y del ayuno, no tiene ningún sentido. O sea, se vuelven un montón de planes pastorales
que no van a cuajar, porque lo que debe acompañar la acción misionera, lo que debe acompañar la pastoral, lo que debe acompañar a los discípulos misioneros es la oración. O sea, no hay otra cosa, pues. Es decir, insisto, pueden faltarnos medios, pero la oración no. No puede faltarnos la oración. Y por eso es la oración la que sostiene a Pablo, la que lo hace levantarse, volver a la ciudad, seguir enfrentando esta realidad y llegar hasta su destino. Por eso, pidámosle al Señor esa gracia. Todos tenemos responsabilidades en nuestras parroquias, cada uno al cual mayor, ¿no? Bueno, pero hagamos las cosas desde la oración. El Evangelio, siempre el Evangelio de San Juan, está tomado también del capítulo 14. Seguimos avanzando poco a poco. Recuerden que estamos pues apenas 2 semanas y unos días para llegar a Pentecostés y por eso sigue insistiendo el Señor en este tema. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Cumplo exactamente. Qué lindo, ¿no? Eso es la actitud del Señor Jesús. Pero el gran don que nos da en la resurrección es la paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. Ay, la paz del mundo. ¿Cuál es la paz del mundo? La paz de los que en lugares oscuros, en reuniones secretas, se ponen de acuerdo entre partidos, entre dirigentes de algunos grupos para repartirse el botín. Y entonces eso va a provocar la paz social. No, eso no es paz. No nos engañemos. Tampoco es la paz el equilibrio de la fuerza, ¿verdad? Entonces, era durante la Guerra Fría, me acuerdo que no fue tan fría, bastante calientita. Entonces, la Unión Soviética hacía un misil de tanto, entonces venía Estados Unidos y hacía otro de tanto. Y entonces era aquel equilibrio, que era realmente un desequilibrio en el fondo. El Papa San Juan XXIII lo hablaba claramente en la Pacem in Terris. ¿De dónde nace la paz? De que cumplamos exactamente lo que quiere el Padre, lo que quiere Dios. Ahí va a venir la paz. Pero pretender que la paz nos la van a dar, sobre todo los corruptos, o que nos la van a dar los que viven en la impunidad, eso es imposible. La paz solo puede venir oración, ayuno y que cumplamos lo que manda el Padre. Sigo diciéndoles y sigo pidiéndoles. Alguno me decía ayer en privado: Padre, ¿le irán a ajustar las oraciones al Espíritu Santo en estas 3 semanas? Confiemos en que sí, si no repetiremos alguna. Eso no se preocupen, que de todas maneras para invocar al Espíritu Santo no hay necesidad de que sea siempre una cosa nueva. Esta oración se las comparto, lindísima, lindísima. Ven, oh Espíritu Santo, atiéndenos. Espíritu del Padre, vivifícanos. Espíritu del Hijo, sálvanos. Oh amor eterno, llénanos con tu fuego, inflámanos, con tu luz ilumínanos. Fuente viva, sácianos, de nuestros pecados lávanos, por tu unción fortalécenos, por tu consuelo confórtanos, por tu gracia guíanos, por tus ángeles protégenos, no permitas jamás que nos separemos de ti. Dios Espíritu Santo, escúchanos, con el dedo de tu gracia tócanos, vierte en nosotros el torrente de la virtud, fortalécenos con tus dones y con tus frutos, refrigéranos, líbranos del maligno enemigo, en la última batalla, úngenos, a la hora de la muerte, defiéndenos, entonces llámanos hacia ti, para que con todos los santos alabemos al Padre, al Hijo y a ti, Consolador piadoso y eterno. Amén. Qué bonita esta oración, sin duda, ¿eh? Yo pensaba cuando la estaba haciendo, cuando la leía, pensaba más o menos como en el alma de Cristo, la oración aquella que se atribuye a San Ignacio de Loyola. Que Dios los bendiga.